Buenas noches a nuestros queridos hermanos, bienvenidos a este su programa Tiempo Nuevo, Nueva Tierra, ¿verdad? Un programa de nuestra parroquia San Antonio de Padua de Isabela. Hoy, ¿verdad? Como lo prometido es deuda, ¿verdad? El lunes pasado dijimos que íbamos a tener un invitado muy especial. Hoy está aquí con nosotros, ¿verdad? Y los traemos, pero se estará presentando, pero ya les de la casa, ¿verdad? Un sacerdote, ¿verdad? Que muy comunicador, tiene programas de radio, ¿verdad? También a través de las redes, así que es una inspiración, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Por sus muchos años dentro de este ministerio, ¿verdad? A través de los medios de comunicación. Así que, ¿verdad? Siempre empezamos. Les voy a decir que sí, que fue parte de nuestra inspiración dentro de este programa, porque rapidito hicimos un enlace y de esos, ¿verdad? Cuando comenzamos este programa fue uno de los primeros sacerdotes que estuvo con nosotros y no nos dijo que no, rapidito participó y fue pieza clave también en nuestro desarrollo en este programa. Así que, Abraham, saludito para dejarlo para que él también nos salude. Quítale el mute, Abraham. A ver, probando. Ahora. Seguimos. Sí, yo no. Bueno, nada, buenas noches, nuevamente contentos de estar compartiendo, porque como todos los lunes estamos orando la palabra, meditando la palabra, y hoy tenemos a un invitado súper especial, que ya hemos estado en estas andaduras hace un tiempecito atrás, y en ocasiones cuando él tiene el tiempo de entrar al programa, lo vemos por ahí acompañándonos. Así que hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí con nosotros en el programa. Padre. Saludos, Abraham, saludos, Gabriel. Qué alegría poder compartir con ustedes un programa más. De verdad que quisiera que fueran más, pero el tiempo no nos permite tener esa comunicación como quisiéramos, pero qué alegría también saber que el programa de ustedes ya, sin duda alguna, pues se ha mantenido por tanto tiempo y ha dado el servicio a Dios que a fin de cuentas, ¿verdad? Pues para que ustedes crearon el programa, ¿verdad? Que han podido llevar y sobre todo sembrar la buena semilla, la semilla del Evangelio. Ya iremos por ahí, ¿verdad? Ya iremos durante el programa, pues, exactamente como ustedes hacen todos los lunes, ya iremos, ¿verdad? Viendo más de cerca la palabra de Dios y compartiremos, precisamente, pues, como somos, ¿verdad? Precisamente como unos buenos amigos y como una buena familia. Amén. Gabriel. Y para que sepan, pues nuestro padre Julio, ¿verdad? Que está en la parroquia San Sebastián Mártir, ¿verdad? La parroquia del pueblo de San Sebastián, ¿verdad? Está por allá. Y también lo puede ver a través de las redes. El programa, como el programa, bueno, antes tiene el programa La Alegría de la Fe, ¿verdad? Que tuvo muchos años a través de nuestra emisora 1390, pero ahora tiene el programa, ¿cómo que se llama el padre ahora? Ahora es La Fe en arroz y habichuelas. Todos los viernes a las 5 por Radio Progreso o a través de la página de la parroquia San Sebastián Mártir. Bien importante que también, ¿verdad? Tiene el programa, el de Padre Eugene, es los viernes a las 5 y también se transmite igual que el de nosotros a través de la página, ¿verdad? Pero de la parroquia de San Sebastián Mártir. Así que, ¿verdad? Bien importante esa labor que él está realizando, igual que la nuestra, ¿verdad? Es lo mismo, un ratito para comentar y hablar sobre la palabra de Dios y hablar un poquito sobre nuestra fe, ¿verdad? Y discutirla. Sí, es interesante porque nos complementamos, porque yo hablo del Evangelio antes de y ustedes lo estiran después de. Así que esto es algo muy como el Espíritu Santo, ¿verdad? Acomoda toda la ficha. Muy bien. Sí, bien importante que para Eugene todos los viernes habla del Evangelio de ese fin de semana que va a venir. Nosotros los lunes hablamos del Evangelio que pasó, ¿verdad? Ese fin de semana porque estamos los lunes. Nosotros hablamos del Evangelio siempre del domingo. Pero nada, la idea es hablar, ¿verdad? De la palabra de Dios y llevar, ¿verdad? Esas palabras de Jesús. Así que bien importante, como decimos lunes tras lunes, denle share, denle like, busquen el botoncito, la manito, darle like, ¿verdad? Permitan, ¿verdad? Que esos likes permiten al algoritmo de Facebook que se pueda, ¿verdad? Promover esta programación un poquito más, pueda llegar a más personas. Sus shares, sus comentarios son bien importantes. Share o compartir. Busquen el botón que dice share o compartir, que es como si fuera una flechita hacia ese lado. Búsquenlo, compártanlo, ¿verdad? A través de sus redes.
Compartan, envíenlo por mensaje a otros hermanitos que ustedes entiendan o que el Señor ponga en su corazón, ¿verdad? Que deben recibir este mensaje en la noche de hoy. Háganlo también, ¿verdad? Porque como siempre digo, utilicemos ese dedito misionero. Fíjate que la misión a través de lo que estamos haciendo aquí, pero prosigue con la acción de ustedes, de compartir, de darle like, de darle share, de hacer que este mensaje llegue mucho más allá. Como dice nuestro lema, ¿verdad? O nuestra misión, como dice nuestra misión, nuestro programa, llevando la buena nueva del evangelio más allá. Más allá de qué? 3 puntitos. Más allá del dedito que tú hundas para que llegue al otro. Más allá de fronteras que rompemos, porque nosotros estamos en Isabela y cuando yo llegué estaba en Aguada, ahora está en San Sebastián, ¿ve? A través de todo el área oeste, ¿verdad? Donde estemos, ¿verdad? También hemos tenido invitados de México y de otros lugares que han estado aquí con nosotros, así que más allá de las fronteras donde el Señor nos pone, estas redes nos permiten estar cerca para compartir la palabra. Así que como lo hacemos, ¿verdad? Siempre, lunes tras lunes, vamos a pedir esa invocación al Espíritu Santo, a ese Dios con nosotros, ¿verdad? Como decimos lunes tras lunes, para que sea el que inspire en nosotros, ¿verdad? Quien inspire sus dones sobre nosotros, de entendimiento, de sabiduría, de consejo, bueno, el don que necesitemos. El Espíritu sabe el don que tú necesitas en esta noche, el don que necesitas en este momento. Pidámosle, ¿verdad? Que Él se derrame en nosotros y vamos a invocarle, vamos a llamarlo para que sea Él quien nos acompañe en esta noche, nos permita degustar de esa palabra, ¿verdad? Que vamos a estar proclamando en los próximos minutos. Así que ahora lo voy a dejar, ¿verdad? Con nuestro hermanito Abraham para que entonces haga la invocación al Espíritu Santo. Y esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa Madre María, ruega por nosotros. Amén. ¿Verdad? Y ya habiendo recibido, ¿verdad? Esa invocación al Espíritu Santo, habiendo recibido, ¿verdad? Ya en esta noche ese Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, para permitirnos proclamar esa palabra, para permitirnos vivir y que sea Él quien interprete estas palabras para nosotros, estas palabras de Jesús que se dijeron hace muchos años atrás, pero que hoy se hacen vida a través de esa inspiración del Espíritu Santo. Así que nos vamos a dejar, ¿verdad? Con nuestro Padre Julio, que va a estar proclamando el Evangelio, que es del domingo, ¿verdad? 17 del tiempo ordinario. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos dejes caer en la tentación. Le dijo también: imagínense que uno de ustedes tiene un amigo y acude a él a medianoche diciéndole: amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y el otro desde dentro le responde: no me molestes, las puertas ya están cerradas y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Les aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestar y le dará cuantos necesite. Yo digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamen y se abrirá.
porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de entre ustedes que le pide, qué padre de ustedes que le da, de ustedes que le pide pan, le dará una culebra a su hijo cuando le pida un pez? ¿O le da un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Como decíamos ahorita, ¿verdad? Cuando estaban precisamente iniciando el programa, pues una vez más, una alegría de poder pues, compartir con ustedes. Siempre que lo hago, pues, sin duda alguna, pues, me siento, ¿verdad? Como si fuera en familia. La gente lo sabe que ustedes y yo no nos hemos visto más que 2 o 3 veces en vivo, ¿verdad? La gente podrá pensar que somos, que nos conocemos de mucho tiempo, pero es precisamente lo que hoy la lectura nos habla. Precisamente ese Padre que quiere darnos, quiere regalarnos su Santo Espíritu, precisamente es el que nos une, cada uno en diferentes pueblos, pero un mismo apostolado, una misma dirección. Y es precisamente cuando uno mira los programas de ustedes estos días, veía, y yo sé que ya por ahí estará viéndonos, veía que una joven que se dirige conmigo, a Laila, que yo le decía a Laila, pero tú los conocías a ellos de más tiempo, porque tú hablas, ustedes rápido como que se conocieron como si fuera de toda la vida. Y dice, no, solamente una vez nos vimos. Es interesante, ¿verdad? Cómo ese Espíritu Santo nos une, cómo ese Espíritu Santo nos permite a cada uno de nosotros pues, conocer los designios de Dios para nosotros. Hoy, de alguna manera, pues, nos va a llevar precisamente el mismo Espíritu Santo a una manera de, sobre todo, primero que nada, de confianza. Hay que confiar en el Señor, sobre todo tener fe. Sobre todo, pues, la fe nos va a decir que si lo fuéramos a ver de alguna manera, ¿verdad? Pues ya un poco más filosófica, tendríamos que decir que Dios, siendo el sumo bien, pues, no se autoengaña ni engaña a nadie. Es lo que Dios promete, pues lo cumple. Lo que Dios dice es lo real. Y hoy cuando miramos precisamente esta lectura donde le piden a Jesús, enséñanos a orar. Jesús está dando una fórmula que es prácticamente pues completamente sencilla, no está dando nada complicado, ¿no? Nosotros a veces, ¿verdad? Pues decía la señora madre de Eloís Santo San Juan Pablo II, que siempre me recuerda a la parroquia San Antonio de Isabela, porque allí tiene una reliquia de San Juan Pablo II. Y siempre que hablo de San Juan Pablo II me repercuto a su parroquia, porque allí, cada vez que tengo una oportunidad, voy por allí, me voy allí frente a la reliquia de San Juan Pablo II que está por allí. Y decía ella, la mamá de San Juan Pablo II, que un dato interesante, decía Dios es sencillo, el mundo es complicado. Y precisamente Dios le da una oración súper sencilla, si lo fuéramos a poner en palabras más modernas. Y solamente le va a decir, ¿verdad? Una oración, sobre todo, y que encierra tanto en tan poco, ¿verdad? Sobre todo, pues, ¿verdad? Padre, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Es decir, una manera también de glorificar, una manera de alabar el nombre del Padre. Sobre todo, venga a nosotros tu reino, que es el que se trata, ¿verdad? Para eso Él vino a este mundo, para que se estableciera su reino entre nosotros. Sobre todo, ¿verdad?
hágase tu voluntad en esta tierra como ya en el cielo, que a eso aspiramos, precisamente que algún día pues este mundo sea pues precisamente un lugar donde no se rija por otra o por nada más que no sea la voluntad de Dios. Lo de darnos el pan de cada día, ¿verdad? Pues, a fin de cuentas, pues, no solamente el pan, ¿verdad? Es decir, darnos aquello que nos hace falta. Yo siempre digo que a veces pedimos tantas cosas, ¿verdad? Pero lo que deberíamos pedir precisamente a Dios es, pues, dame aquello que me acerca más a ti, dame aquello que me permite hacer tu voluntad. Sobre todo, pues, esta parte de perdonar nuestras ofensas, y siempre me río un poco porque era que yo a veces digo, ¿verdad? Que como a veces uno, cuando llegamos a, yo tenía un vecino muy buen amigo mío, ¿verdad? Que estaba un poco enojado con todos los vecinos y decía, yo cuando rezo el Padre Nuestro, cuando llego a esa parte, rezo la siguiente, no rezo esa, porque él no quería perdonar al otro, y decía, yo eso se lo elimino, decía él, ¿verdad? Como, a cierto punto, ¿verdad? Pues también la ignorancia, ¿verdad? Pero muy interesante era ese perdonar, porque a veces nos damos cuenta que no pretendemos dar una charla del perdón hoy, pero muy interesante que entendamos, ¿verdad? Que no perdonamos con nuestra propia fuerza ni con nuestro poder, perdonamos con el poder de Dios, ¿verdad? A veces decimos, mira, yo no, muchas veces decimos, pero es que yo, Padre, es que yo no puedo perdonar. Bueno, pues es verdad, te doy la razón, no puedes perdonar, pero cuando perdonan, precisamente con el poder de Cristo, que es lo que hacemos precisamente los sacerdotes, ¿verdad? Que perdonamos los pecados en el nombre de Cristo. Con ese poder, pues se perdona todo. Por eso es que cuando damos la solución, decimos, Padre, perdónanos. O sea, hacemos la oración y yo digo, a la vez que yo digo, yo te absuelvo de todos tus pecados, no, o sea, no puede quedarme duda a mí que Dios, ¿verdad? Perdona todas nuestras ofensas. Y pues, estas últimas dos cláusulas, por decir así, que dice, no nos dejes caer en la tentación, ¿verdad? Pero no es que nos vamos a ser tentados, sino que cuando estemos en esa batalla, siempre nos den la fuerza para vencer la tentación. Y sobre todo, pues, líbranos del mal si ya hemos caído. Ya estamos, ¿verdad?, derrotados por el mal, pues, líbranos de ahí, sácanos de ahí. Prácticamente, pues, lo esencial para un cristiano alcanzar la salvación. Muy interesante, ¿verdad? Pareciera ser, ¿verdad?, como un Dios que a lo mejor no tiene consideración, pareciera ser, ¿verdad? Porque imagínense que estás durmiendo tú y llega aquel, ese ejemplo que da es un ejemplo muy bien de la vida real. ¿A quién no le ha pasado eso, ¿verdad? Que está montado uno durmiendo, mira. O, por ejemplo, que si tú puedes llevarme a tal sitio, que si puede, eso me pasa mucho, ¿verdad? En mis días libres, tengo que reconocerlo a veces cuando voy a mi casa, pues qué sé yo, de momento pues se rompió un tubo, de momento algo pasó en la casa que tú tienes que perder el sueño por ir a socorrer a alguien o ayudar a alguien, ¿verdad? Y todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Y quién, ¿verdad? Decía, a cierto punto, ¿verdad? No vive estas situaciones, pero el Señor lo lleva más allá. El Señor lo dice, va a hablar de algo muy interesante, ¿verdad? Decía, nosotros lo hacemos porque no queda otro remedio y lo hacemos a veces hasta de mala gana, refunfuñando en el campo nuestro, ¿verdad? Pero Dios va a actuar precisamente pues, como lo que es un Dios amoroso, un Dios que precisamente pues, porque nos ama, pues nos ayuda, porque nos ama, pues nos concede aquello que pedimos. Claro, es interesante, ¿verdad? Pues, dice que ese padre sabrá darle a su hijo siempre lo bueno, nunca le va a dar, ¿verdad? Porque yo diría que ahora pues podríamos ver las cosas muchas veces al revés. Yo creo que ahora el hijo le pide una serpiente en vez de un canto de pan, ¿verdad? Ahora las cosas están un poquito distintas, ¿verdad? Y Dios siempre le daría el pedazo de pan antes de la serpiente, ¿sabes? Porque Dios siempre va a dar lo bueno, lo mejor para ti. Y eso pues constantemente pues podríamos subrayar esa parte de si Dios, que si ustedes que son malos, ¿verdad? Perdone que lo señale a usted, pero somos malos, ¿verdad? Nosotros somos malos, ¿verdad? Sabemos dar cosas buenas, ¿verdad? Porque
es verdad, siempre queremos lo mejor para la gente de nosotros, ¿verdad? Eso es, hasta cierto punto es algo normal. Siempre vamos a defender, ¿verdad? La familia de uno primero, y después los del barrio, y después los del pueblo. O sea, siempre vamos a querer, ¿verdad?, defender la gente de nosotros. Eso está en nuestra naturaleza. Por eso Jesús dice, si ustedes que son medio traviesos, no decir la palabra, una vez malos, otra vez de nuevo, saben dar cosas buenas, ¿cómo, verdad? El Padre no lo va a hacer, ¿verdad? Como el Padre no nos va a dar lo conveniente. Pero, ¿verdad? Tenemos que también pedirle al Señor que nos permita entender qué es lo bueno, ¿verdad? Porque a lo mejor la definición de lo que yo tengo por bueno no necesariamente es lo mejor. A veces, pues, eso es lo que nos encontramos muchas veces. Pero que el Señor no me iba a dar lo que yo pedía. Bueno, con calma, ¿verdad? Porque Él te va a dar lo que tú pides, pero siempre y cuando, pues, eso no te lleve a la condenación, ¿verdad? Y es de verdad, es lógico, Señor, que se muera este que me está molestando. Bueno, no te lo va a conceder, ¿verdad? No te va a dar eso, porque eso no sería productivo ni sería bueno para la salvación. Y es algo que también tenemos que, por eso yo creo que ya más adelante, ya casi me estoy entrando, Gaby, en el tema mayor, ¿verdad? De Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Que es lo que prácticamente, pues, hoy vamos a estar discutiendo, yo creo, a partir de ahora, ¿no? Diríamos, esa oración que hacemos, que tanto yo la hago en mi programa, como es bueno que también ustedes la hacen aquí, es algo que hemos puesto y que sobre todo, pues, también reconozco que eso lo he aprendido también de un programa que se llama el programa En Familia, que es un programa que se lo transmite la parroquia de Aguada. Siempre hacían esa oración de invocar al Espíritu Santo. Lo único que yo le añadí diferente al programa fue que hago lo que se conoce como la secuencia del Espíritu Santo, que es precisamente, pues, se entiende que es la oración más antigua conocida o invocación al Espíritu Santo, que es la secuencia al Espíritu Santo. Por eso, si de verdaderamente hemos aprendido a pedir, diríamos lo correcto, sobre todo, por eso Jesús termina el Evangelio diciendo, ¿verdad? Si ustedes que son medio buena gente saben dar cosas buenas, pues, ¿qué más el Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Esta palabra, ¿verdad? Pues San Pablo decía también en una de sus cartas, decía, no sabemos pedir. Decía, es el Espíritu Santo el que nosotros, pues, nos ilumina para que pidamos lo correcto, ¿verdad? Nosotros vamos a pedir en base a nuestros caprichos, vamos a pedir en base a nuestra manera de ser, y el Espíritu Santo será el que nos dará la luz necesaria para poder nosotros, pues, pedir lo correcto. Por eso, pues, si algo aprendemos, ¿verdad?, del Evangelio de ayer, sobre todo que este Evangelio que hemos leído hoy, pues, precisamente, pues, si algo aprendemos es que el Señor nos permita orar, sobre todo, pero orar correctamente. Por eso que pidamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo siempre nos ilumine y nos permita, sobre todo, pues, aprender cada día más de la palabra del Señor. Amén, Lo amén. dejo para que a mí me gusta hablar tanto, que sigo hablando aquí. No, Pero para nosotros, como siempre, ¿verdad? Un privilegio, ¿verdad? Tenerte a ti, ¿verdad? Y casi siempre, como digo, pues muchas veces vamos a Abraham y yo solo y traer, ¿verdad? A una persona que esté con nosotros, ¿verdad? Nos refresca, nos alegra, nos atrae, ¿verdad? Nos trae un nuevo aura, ¿verdad? Un nuevo, ¿verdad? ¿verdad? Una nueva esencia en nuestro programa. Así que voy a dejar pero es interesante, ¿verdad? Cuando uno a veces dice, porque tanto como el Evangelio del miércoles de la semana pasada, van a ver ustedes esa oración que, sobre todo la parábola del sembrador, sobre todo, ¿verdad? Algo que tenemos que aprender, que yo publiqué en las redes, era, me entendí tarde, pero entendí, decía, a fin de cuentas, pues mira, no es medir el fruto, sino es siempre seguir sembrando, que prácticamente, ¿verdad? Pues si la cosecha se da como si no se da, pues hay que seguir sembrando, y eso pues, precisamente pues, está hay que seguir actuando, hay que seguir trabajando y el Señor se encargará, ¿verdad? Si da fruto o no da fruto, pero siempre mantenernos, ¿verdad?, en la línea de, ¿verdad? Y como, ¿verdad? No,
A nosotros nos pasa mucho en las actividades, nos pasa mucho, a veces planificamos pensando en que casi siempre planificamos pensando en los frutos. Van a venir 100 personas, van a venir 50, van a venir 20, pero muchas veces no pensamos, ¿sabes? Pero poco a poco la experiencia, ¿verdad? Lo digo, ¿verdad? En mi carácter personal, la experiencia me ha hecho entender, vivir el proceso, y si llegan 10, 3, 1, 5, lo que sea, vamos a disfrutarnos igual, como si fueran 1500 y la iglesia, verá que se estuviera metiendo la gente hasta por la puerta y las ventanas de la iglesia. Nos disfrutamos de la misma forma, lo vivimos de la misma forma, porque el Señor permite que esos sean los que recibieran el fruto de ese arduo trabajo de esa organización. Así que pues en ese aspecto, ¿verdad? Se nos hace difícil entenderlo porque por nuestra fuerza pues queremos que se llene y que sea un éxito todo lo que hacemos, pero el Señor sabe por qué suceden las cosas y dice que no, pues dentro de lo que cabe, el fruto que dé el que el Señor quiere. Abraham, te dejamos, ¿verdad? Porque Yujin y yo seguimos hablando y no te dejamos hablar, así que... No, pero te lo decía precisamente por eso, porque a veces pedimos y pensamos que, Dios no me escuchó porque no vino mucha gente. Bueno, Dios te escuchó. Lo que pasa es que, acuérdate que Dios de voluntad, ¿sabes? Dios deja a que voluntariamente nosotros pues aceptemos el mensaje. Amén. Abraham. Entonces, no, yo compartir con ustedes lo siguiente. El Padre Julio, yo me siento como una dirección espiritual ahora, porque escuchando al Padre Julio, bueno, aquí las anotaciones que yo estaba apuntando cuando estaba proclamando el Evangelio, es que él los ha ido diciendo como si estuviera leyendo mis anotaciones acá, ¿no? Y ahí volvemos a lo que decía el Padre Julio, cómo el Espíritu Santo de alguna manera nos coordena, nos dirige en todo esto y de alguna manera nos une, ¿verdad? Y hemos tenido la experiencia en este programa, como dice el Padre Julio, ahora con él, como con Alaila y los demás personas que han venido. Porque es que el Padre Julio decía, mira, la oración sencilla, yo tenía una anotación aquí, la oración lo esencial, y entonces el Padre Julio, es lo esencial. Y entonces el Padre también decía, en términos de perdonar, cuando comentaba el Padre Nuestro, él decía, bueno, es que tenemos que comprender, guiado por el Espíritu Santo, lo que nos conviene o no. Pues yo lo tengo aquí anotadito también, así que estoy... entonces, algo que también pues, el Padre nos trae, que de alguna manera también como que me confirma, ¿no? Y es que esa invocación al Espíritu Santo, esa secuencia del Espíritu Santo, es la que nos va dando lo que podríamos decir el don de conocimiento, el don de ciencia, porque bajo esos dones es que yo puedo diferenciar lo esencial de lo no esencial. Entonces, en esa medida que yo puedo concienciarme y cuando ya uno va cumpliendo pasando varios cumpleaños, uno se da cuenta que cuando se empecinaba, ¿verdad, Padre? Cuando uno se empecinaba y le pedía al Señor esto, y el Señor daba no dando. Entonces, cuando uno mira en retrospectiva, uno dice, oye, gracias a Dios que no fue así. Y gracias a Dios que el Señor pues me dio no dándome esto que yo pedía, que era lo que el Padre nos decía, lo esencial, es lo sencillo, es ese diálogo y esa confianza en el Señor, porque Él sabe, Él es prudente. Gaby. ¿Verdad? En esta línea, ¿verdad? De este evangelio, es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? En nuestra vida. Porque, ¿verdad? Y reflejándome, eran esos discípulos, enséñame, o sea, tenemos tantas dudas de cómo orar, de cómo, ¿verdad? Incluso a pesar de nosotros estar dentro de la iglesia, a pesar de conocer y de estudiar todo esto, muchas veces tenemos esa duda, Señor, ¿sabes? ¿De qué forma tengo que rezar? ¿De qué forma tú me escuchas? ¿O de qué forma es la más eficiente, ¿verdad? Quizás muchas veces en nuestra mente o en nuestro sentir, porque pues, muchas veces nos pasa que pedimos y sentimos que nadie nos escucha, sentimos que eso se queda como que en blanco. Y dice, Señor, pero espera, tengo que ser el Padre Nuestro, ¿qué fue lo que tú dijiste, más nada? O tengo que orar de esta forma. En el mismo Evangelio Jesús dice, tiene que ser majadero en la oración. O sea, Jesús no está diciendo
que si tú quieres algo del Señor, no nos está diciendo pídeselo una vez, ¿sabes? Porque él se dice, tienes que orar de esta forma. Miren cómo Jesús dice en el Evangelio, tienen que orar de esta forma. Y después de la forma que lo explicó, ¿verdad? Que ya Abraham y Padre Julio lo explicaron, entonces da el ejemplo del majadero. Da el ejemplo del tipo que va donde el amigo a pedirle, pero mira, no, que yo no voy para allá. Entonces, ¿y qué dice el mismo Evangelio? Dice, si no le da por ser amigo, le va a dar por majadero. O sea, le va a dar por majadero. Pues entonces el Señor, ¿verdad? Muchas veces en nuestra vida, en nuestro actuar con el Señor, pues el Señor nos va a dar, ¿verdad? Tenemos que pedirle, tenemos que hostigarlo, Señor, yo quiero esto, necesito esto. Y si es que nos conviene a nosotros en nuestra vida, el Señor no lo va a dar. Si no, nos va a hacer entender que ese majaderismo es por nuestra propia fuerza y es quizás egoísmo mío, quizás orgullo mío, que lo quiero tener o lo quiero hacer por orgullo, por prepotencia, ¿verdad? Porque todo el mundo sepa que Gaby hizo el mejor retiro en la parroquia, o porque Gaby hizo el mejor concierto, la mejor bicicletada, como para Eugene allá que salió hasta la bicicletada que hizo hace poco por allá. Por querer salir, por querer hacer, por querer, ¿sabes? Entonces el Señor nos hará entender, no quiero que te vanaglories de las cosas mías porque no eres tú, ¿verdad? Y sé que para Eugene le ha pasado, y podrá dar testimonio de eso una vez que hablamos, que a veces uno tiene 20 ideas, 20 cosas, llega el momento cuando uno se crece, quizás mucho, ¿verdad? Y nos sentimos que nosotros somos los protagonistas de la película, cuando el protagonista es Jesús. Y el Señor, ¿qué tiene que hacer? Tirarnos del caballo, como lo hizo San Pablo. Bueno, empieza otra vez, vamos. En el caso de nosotros, pues nos mantiene en la misma parroquia, pero en el caso del padre Eugene, que está acomodado en una parroquia, el Señor lo saca, lo tira en otra, que no conoce a nadie y tiene que empezar de cero. Así que, ¿verdad? Y esa experiencia no puede hablar, ¿verdad? Ya mismo en su espacio le damos para que hable un poquito de su testimonio en eso. Cómo el Señor, ¿verdad? A través, ¿verdad? De su misión como sacerdote, ¿verdad? Que están entregados al Señor, el obispo decide dónde dice, yo necesito a Julio en tal sitio. ¿Por qué? Pero Julio le va bien, está haciendo... No, Julio tiene que estar en tal sitio. Nos pasa. Aquí nosotros tuvimos ya, ¿verdad? A nuestro padre Oscar, que aquí en la parroquia de Llanada se fue. Mucha gente le dolió, mucha gente, pero mira, llegó padre Iván y va a traer su nuevo estilo, va a traer su nueva, ¿verdad? ¿Verdad? Forma, estilo de llevar el evangelio. Y aprenderemos de él y tenemos que gozarnos y vivimos a padre Oscar el tiempo que el Señor nos permite que estuviera aquí. Y es padre Iván, ¿verdad? Y padre Oscar estará en otra parroquia llevando lo mismo que trajo aquí. Así que en esa línea, ¿verdad? También ser desprendido, ¿verdad? Y pedirle a ese Espíritu Santo que nos permita ser humilde y permitirle que si tengo que empezar de cero, empiezo de cero. Y que no sea Gaby, no sea Abraham, no sea Julio el que se vanagloríen de lo que hacen por su propia fuerza, sino que solamente seamos meros instrumentos y que sí, siendo orgullosos de servirle al Señor y de proteger el que se lleve su evangelio, el que hagamos las cosas bien, pero sí, permitiendo también dejarle esa chispa del Espíritu Santo, ¿verdad? Como lo hacemos lunes tras lunes. Antes, nuestro programa, pues no hacíamos a veces ni oración. Cuando empezó este programa no hacíamos ni oración. Y empezamos entonces en este formato, pues comenzamos de esta forma. Así que, Abraham. Bueno, leyendo y comentando, ¿verdad? Una parte del Evangelio que a mí me buscarlo por aquí, que todo esto, que el Evangelio no tiene pérdida, ¿verdad? Pero no tiene pérdida. Pero sí, en el Evangelio, cuando Jesús pone esta exhortación a todos aquellos que le están escuchando, que le dice, oye, que aquel va a buscar pan y le llegó una visita y va tocando y tocando y tocando y la persona pues le va a abrir por lo que le vaya a abrir, ¿no? Pero al momento de abrirle le va a dar aquello que la persona necesita. Y volvemos a reafirmar, y me vuelvo a reafirmar, aquello que la persona necesita. Y por eso es tan importante nosotros perseverar, como nos dice Gaby, en la oración, porque es que en la oración ya el Señor sabe lo que necesitamos, sabe lo que, seguro que lo sabe, pero en ese constante orar, el Señor nos va madurando, el Espíritu Santo nos va madurando, porque es importante nosotros madurar nuestra relación con el Señor, nuestra relación con Jesús, nuestra relación en esa oración. Y eso se madura
hablándole, porque el Señor nos da la oportunidad de que en esa oración, que la oración es hablar, nosotros vayamos, si aprovechamos esos momentos, mirándonos a nosotros mismos, escuchando al que nos escucha, que es nuestro Señor, que es el Espíritu Santo, y en ese toma y dame, en ese dame, recojo, te vuelvo vamos madurando espiritualmente. Y en esta maduración espiritual se da en nosotros esa relación tan necesaria donde nosotros entonces podemos partir en un momento dado de la confianza de que quizás una de las mayores o máximas oraciones cuando vemos la vida de los santos es que se haga tu voluntad, que era la misma de Jesús en un momento: en tus manos me encomiendo mi espíritu, de que se haga tu voluntad. Yo desearía, y yo he leído algunas biografías de algunos santos que incluso llegan al momento que ya no piden nada. No piden nada, sencillamente, incluso yo no sé si era San Juan de la Cruz o Santa Teresa, que decía ya quiero que se rompa, decía, usaba un término, pero como si fuese una cortina, ¿no? Que se rompa para pasar al otro lado y estar unido contigo y ya, porque cuando uno llega a la intimidad de la amistad, uno de los indicadores que yo he entrado en la conciencia, si se puede decir de alguna manera, en la vida de mi amigo, de mi amiga, de mi esposa, es cuando ya no tenemos ni que hablarnos. Yo decía a unos amigos que mami murió ya hace bastantes añitos, pero mami y yo peleábamos increíblemente sin hablarnos. A veces, y eso nos ocurrió yo no peleábamos, vamos, tú sabes cómo, pero en ocasiones yo me estaba bañando y ella estaba en la cocina y ella salía y me decía, sí, porque tú, y yo estaba pensando cosas y ella estaba contestando, y a mí me pasaba con ella también. Ella me miraba y ya sabía, y yo la miraba y ya sabíamos. Y entonces pedirle al Señor ese don de que entonces tengamos esa intimidad, que a veces ni sea necesario estar insistiendo en que se haga tu voluntad, y que la oración se convierta en una conversación de dos, obviamente con todas nuestras limitaciones, ¿verdad? Pero en ese diálogo. Padre, en un momento dado como que se nos fue, ¿verdad? Pero llegó de nuevo. Sí, pero un pequeño problemita ahí, pero ya te... No, es que fue tan fuerte el diálogo del Padre Nuestro que fue. Quitamos otra vez. Nada, Padre, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Porque ya vamos por ¿verdad? Con 30 y pico minutos del programa ya. Queremos pues ya ir al tema, ¿verdad? Y queremos entonces, y sabemos, el tema está relacionado a lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Pero ir llevándonos, ¿verdad? A ese, enséñanos, ¿verdad? A orar. Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? ¿De qué forma, ¿verdad? Debemos actuar. Sé que ya lo hemos hablado, ¿verdad? Pero ya introduciendo ya per se el tema. Mira, yo creo que me voy un poco a... Ahora yo no me deciden, pero sí me atrevo a decir un poco de lo que yo a veces aconsejo cuando... Voy a ser más práctico. A lo mejor pues sí ya un poco de teología, pero en lo práctico, así yo siempre le digo a mis penitentes, ¿verdad? Que es algo que yo le digo, pues que no pretendamos, ¿verdad? Que tener 2 horas de oración meditativa, si todavía no hemos podido ni siquiera estar, oye, no, como tú decías ahorita, tras bastidores, si no podemos estar de 1 hora con el Señor, ¿verdad? Pues, ¿cómo vamos a pretender estar 2 horas, verdad? Yo siempre le digo, yo me reía porque ahora yo le decía a una muchacha, le decía, hazte un experimento, yo decía, como diríamos, este pequeño ejercicio. O sea, levántate por la mañana y reza un Padre Nuestro y 3 Ave María. A las 12 del día, un Padre Nuestro y 3 Ave María, así. Yo le decía, yo me reía porque después cuando vino la próxima a hablar conmigo, me dice, Padre, no pude rezar ni el Padre Nuestro ni las 3 Ave María. Pero pues, esto
no puede desanimarnos bajo ninguna circunstancia, porque algo que a veces pues, nos pasa, inclusive para todos. Ahora, después que pasó, o sea, cuando se habló de la bicicleta, por ejemplo, ¿verdad? Fue una de las cosas que estuvimos hablando ahorita. Entonces, pues, yo recuerdo que yo dije, espérate, estamos anunciando una bicicletada, yo llevo unos cuantos meses largos que no practico la bicicleta. Yo dije, válgame, imagínate que el cura sea el último que llegue y lo tengan que llevar en la guagua, aficiado, decía yo. Entonces, pues, como que no, pues, no puedo darme el lujo de ser el último, ni de llegar en camilla a la meta. Pues entonces, pues, empecé a hacer un poquito de práctica, ¿verdad? Ya empecé, entonces ya relajando, porque yo decía, la junta la puede hacer todo el mundo, porque si el cura está gordito y la hizo en media hora, pues usted puede. Fue algo que después empezamos por ahí. Yo digo, es la parte física, ¿verdad? Pues también yo pienso que la oración es lo mismo, ¿verdad? No, a veces decimos, si no puedes hacer nada, haz algo, ¿verdad? Por lo menos, qué sé yo, levanto por la mañana, lee un salmo, ora con ese salmo, o sea, es lo que va, porque va a llegar un punto en que te va, o sea, que ya te va a salir sola la oración espontánea, por decir así. Hay muchas veces, digo, esto te lo digo por lo práctico, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchos jóvenes que a lo mejor pues, ven este programa y creo que es una duda que muchas veces tenemos, aquí yo no puedo rezar porque Rosario me duermo rezando, pues mira, para que te duermas viendo otra cosa que no sea de Dios, pues mira, duerme rezando por lo menos. O sea que son cosas que a lo mejor pues, el enemigo nos hace para que nos alejemos de la oración. No sé si podría, pues, ¿cómo lo ve Abraham también? Desde el punto de vista de la psicológica, ¿verdad, Abraham? No, y en esa misma línea, ¿verdad? Que nos presentaba padre Eugene, ¿verdad? Ahorita, como dijo él, tras bastidores, que nos estábamos planificando el programa al principio, vemos un Jesús que, ¿verdad? Que quizás pensábamos como que hay que sentarse, hay que ajodillarse, hay que hacer eso, como que siempre pensamos en la forma de orar que tiene que tener una estructura específica. No, como el Padre, que hay que poner las manitos así, hay que ajodillarse, y tiene que estar derechito, no puede estar virado, no puede estar enyangotado, o sea, y uno piensa como que tiene tantos requisitos el estilo o la forma en que debo orar. Cuando vemos a Jesús, Jesús nos muestra de diversas formas, eran como oraba, ¿sabes? Dice que Jesús se fue a un monte lejos, al cerro, estuvo orando toda la noche, se iba solito. Eso es lo primero, ¿sabes? No voy a irme bueno, hay oraciones comunitarias donde pues, participamos en la Eucaristía, participamos en los rosarios, que son oraciones comunitarias, pero nuestra oración personal es irnos a un lado quietecito, tranquilito, ¿verdad? Y siguiendo el ejemplo de Jesús, que nos dice en el Evangelio que se vaya a un cuarto en lo secreto para que te comuniques con tu Padre, que tu Padre que ve en lo secreto, ¿verdad? Te responderá. Sí. Pero también vemos a Jesús que en el momento de la necesidad se va con sus apóstoles al huerto de Getsemaní y le dice, quédense aquí no haciendo barbecue, no lo dejó haciendo barbecue mientras él oraba. Él le dijo, quédense aquí orando mientras yo me voy a orar allá. Pero cuando volvió para atrás, lo encontró que como tuerca durmiendo. Y ahí es donde dice lo que le dijo, lo que hablamos ahorita para Eugene, que les dijo, no pudieron, ahí donde el Señor nos dice, a los apóstoles se lo dijo, y nos dice a nosotros hoy día, como, ¿verdad? Como eso, ¿verdad? Que venimos desde ese tiempo allá, y seguimos. No pudieron velar conmigo ni una hora, que les dije, acompáñenme en la oración, ni una hora. Y vuelve otra vez se va a orar. Y dice que Jesús se fue a orar repitiendo que las mismas palabras. Así que Jesús estaba rezando, ¿verdad? Jesús estaba rezando los salmos, repitiendo, pero dice que Jesús fue con las mismas palabras a orar, a rezar. Vuelve otra vez y se le encuentra dormido. Y dice, mire, ya para que ya no oren, ya olvídese, ya pasó, ya lo que viene, viene. Entonces, bueno, ¿verdad? Que se va a decir, quizás ni una propia estructura, ¿verdad? Empezar con algo. Yo a mí la única forma, ¿verdad? Como yo he podido lograr el rosario solito se me hace difícil. Coger un rosario y poner a rezarlo se me hace difícil. Pues yo siempre me busco en YouTube, tengo un canal ahí que el rosario me gusta, que pone musiquita y todo. Mientras estoy en la caminadora, le doy la media hora a la caminadora y yo sé que lo que dura el rosario es lo que yo debo caminar, que son más o menos 2 millitas. Y mira, y me ha ido bastante, ¿verdad? Bien, y digo, mira, estoy orando, me estoy haciendo bien a mi salud y
Y pues, dentro del proceso, pues, ahora descubrí a un padre ahí colombiano, buena gente, que se la pasa haciendo comentarios entre medio del rosario, que está bien bueno, y a veces estoy una hora con el rosario con él. Y, ¿sabes? Busquen técnicas donde, o opciones que hoy día la tecnología nos da para poder entonces compartir esa oración, ¿verdad? O eso, o sea, un comentario. Hay sacerdotes que comentan el evangelio diario con un comentario de unos 5 minutitos, 2 minutitos. Y a veces sacarle ese ratito a escuchar eso, pues mira, me pone en sintonía a lo que el Señor, ¿verdad? Lo que poco a poco voy cogiéndole cariño, en lo que poco a poco, porque no todos, lo digo por mí, ¿verdad? No todos cogemos, ¿verdad? Cojo la palabra y me pongo a leerla y ya, y hago oración. Se me ha hecho difícil, aunque sí lo hago, porque nos tenemos que preparar para todos estos programas, para todas estas cositas que siempre participamos. Pero en el día a día, pues yo utilizo la tecnología para que me acompañe padres de Venezuela, de Colombia, de Puerto Rico, de diversos lados. Ya yo me siento completamente latinoamericano, de España, de todo, y sé que habrán también. Así que siempre buscamos, ¿verdad? De ese estilo. Y lo que me pasa aquí, yo trabajo aquí en mi casa y me acompaña bueno, un montón de sacerdotes. Ya yo siento que son amigos míos. Estoy loco por invitarlos por el programa también, así que he estado buscando a ver si hago contacto, me siento que son amigos míos ya. Abraham. Has convertido la casa en un monasterio. Miren, en la línea de ustedes dos, me acordaron a este sacerdote jesuita, Padre Vallés, que murió hace un tiempecito. Él trabajó mucho tiempo español en misión en la India y dentro de su ministerio, él ha escrito varios libros y utiliza la técnica de hacer anécdota, trabajar con anécdota, trabajar con cuentos para llevar el mensaje, ¿no?, evangélico. Y entonces recuerdo que hablando de la oración, yo creo que fue en el libro Y salió el sembrador, creo que fue ahí, pero no sé. Y entonces él narraba este padre que se fue con el hijo de una comarca a otra, y ellos pues tenían la disciplina de hacer la oración como la oración de las horas, ¿no? Hacer la oración unas horas específicas utilizando el libro específico. Y ya el niño pues estaba condicionado a que tenía que utilizar el libro, pero cuando llega en este momento a hacer la oración en tal lugar, el niño se da cuenta que no llevaron el libro de oración. Y entonces pues el niño pues estaba desesperadito y perdido en qué vamos a hacer, porque obviamente el niño en su inocencia le daba al libro la efectividad de oración. Si no hay libro ni oración, no era el mensaje que estaba detrás de eso. Pero el padre muy sabiamente, el papá del niño, le dice: bueno, vamos a hacer una cosa. A quien nosotros le oramos es al Creador. El Creador nos ha dado el don de el abecedario y conoce el significado de cada letra, y cuando unimos las letras en una oración, él sabe el significado de las palabras. Pues vamos a hacer algo. Como no tenemos el libro, vamos a repetir 3 veces el abecedario desde la A hasta la Z de una manera pausada, y se la vamos a entregar al Señor y le vamos a decir: Señor, que tú unas estas letras, este abecedario con la mejor oración y la oración más adecuada en este momento, la que más nos conviene. Entonces pues llevó al niño a hacerlo, ¿no? Y entonces cuando ustedes hablaban, me acordaron, ¿no?, de lo que de este interesante y bonito cuento, ¿no?, que escribía Padre Valles. Y es eso, ¿no? El Señor sabe. Entonces, como el padre le daba la cápsula a su dirigida espiritual, reza con Ave María, él le dio tanto, pero por lo menos ella se acordó que tenía que intentarlo. Con intentarlo, ¿verdad, padre? Ya era un avance. Así que era un avance. Entonces, pues en ocasiones eso es que el Señor entregar nuestra intención, nuestra oración, para que el Señor la vaya depurando y nos vaya llevando a ese contacto, ¿no? A ese lograr esa oración, si posible, nos da el don de la oración continua, ¿verdad? De uno
utilizar el diario, el todo, para uno, como dice Gaby, que a veces está haciendo patio en la casa o demás, y tiene allá los audífonos y está haciendo oración. Mira qué está pasando. ¿Verdad? Y eso que dice ahora es un testimonio vivo. Yo me compré los audífonos estos que cancelan el sonido, y los fines de semana yo me dedico a talar el patio y cosas así. Tú no sabes los retiros que yo he escuchado de 1 hora, de pico, hasta que a veces hago otro audífono, pero tú me ves con la máquina y estoy escuchando allá al padre tal, al padre del otro, el retiro aquel, y realmente, ¿verdad? Lo compartí con Abraham, es aprovechar los espacios. Hay espacios en nuestro día donde quizás estamos como que automáticos haciendo algo, y diga, pues vamos a aprovechar este espacio, o sea, puedo formarme, y realmente, ¿verdad? Entiendo que he aprendido mucho, ¿verdad? Todavía me falta mucho, hasta que me muera seguir aprendiendo, pero me he relacionado, ¿verdad? Con muchos sacerdotes, Fray Nelson Medina, que eso tiene unos retiros de 1, 2, 3 horas que uno lo escucha, y eso, ¿sabes? Son retiros bien amenos, cosas que te hablan a la realidad, ¿verdad? Así que eso ha sido también otra técnica. Póngase unos audífonos de esos noise canceling, que usted se olvide de lo que está pasando alrededor de usted, y usted aunque usted esté bajando, mapeando, pasando la aspiradora, usted pone eso noise canceling, usted se siente que usted está sentado en ese salón parroquial, o en esa capilla, o en esa parroquia, escuchando a sacerdote X, la monjita, quien sea que a usted le guste escuchar. Así que, padre. El programa de Padre Julio, que conecta el programa de Padre Julio y siga mapeando y barriendo, y escucha el programa a las 5 de la tarde. Oye. En el tapón todos los viernes a las 5. Bueno, verdad que yo sé que ya estamos redondeando, ¿verdad? Porque ya... Nos quedan 7 minutitos todavía del programa, así que con calma todavía. Pues está bien. Pues ya prácticamente, ¿verdad? Pues me agrada un poco, ¿verdad? Sí, desde el punto de vista que ustedes lo plantean. Y creo que sí, ha sido, estos últimos años ha ofrecido mucho este tema, ¿verdad? De poder llegar a la oración, ¿verdad? A través de... Por cierto, hay una feligresa que parece que, o sea, que cuando en Facebook te pone, ¿cómo es? Alguien comentó algo de ti o qué sé yo qué, y siempre que veo es que ofrece el rosario, lo ofrecen por todos los sacerdotes y siempre me incluye, entonces me aparece la notificación como que me están rezando por mí. Eso yo digo, eso muy bien. me estoy beneficiando ahí de la oración, ¿verdad? De tantos hermanos que oran por los sacerdotes, y que agradezco, ¿verdad? Cuando me incluyen a mí también, ¿verdad? Porque ahora que hablamos de la oración y que hablamos un poquito de lo que es testimonio de uno diario, ¿verdad? Y es importante ya que estamos hablando importante cuando la feligresía pues ora por nosotros. Eso es algo que nosotros lo agradecemos y lo necesitamos. Es algo que por lo regularmente no, a lo mejor pues necesitamos un grado de humildad para reconocer, ¿verdad? Que Dios nos llamó para servir al pueblo, y que necesitamos precisamente de ese mismo pueblo para que nos ayude con su oración. Eso pues es algo que también yo agradezco mucho, porque inclusive llevo más de, diríamos, yo diría que desde el año 2000 para acá, hay una monjita de clausura que es amiga mía, no me va a escuchar porque está en clausura, pero ella se llama Sol Lourdes, y siempre me dice lo mismo, me dice, pórtate bien, que estoy rezando por ti. Tenemos como un compromiso de oración, por decirlo así. Ella me dice lo mismo, pórtate bien, que estoy rezando por ti. Y desde el año 2000, que yo era seminarista para esa época, y no estaba yo todavía. Inclusive, lo interesante fue que yo estuve en el seminario un tiempo, salí, y todavía me decía lo mismo, estoy rezando por ti. Y como esa oración, ¿verdad? Pues sostiene a uno en el caminar. Y eso diría ya, te hablo de la parte práctica, ¿verdad? Porque a lo mejor, pues sí, la gente dice, ¿en qué me ayuda la oración, verdad? Porque mucha gente cree que, precisamente hoy veía eso, que decía, que una frase que decía,
O sea, orar no es perder el tiempo. O sea, orar es el mejor tiempo que tú puedes aprovechar. No, yo creo que no recuerdo si lo escuché en uno de los audios que escucho, que decía, creo que era Madre Teresa de Calcuta, que le hicieron una entrevista y le preguntaron que cuál era la parte más importante de su ministerio o el momento de su día, y ella mencionó que el momento era cuando estaba en oración. O sea, el momento más productivo de su día era el momento que ella estaba en oración, era el momento que ella se comunicaba con el Creador. O sea, no era el día, no era cuando daba comida, cuando hacía aquello, cuando hacía lo otro, que sabemos todo. Sí. No, cuando se encontraba con el Señor, esa hora, esa media hora que se encontraba con el Señor, esa hora era la más importante para ella, ¿verdad? Y es lo menos que hacemos nosotros, porque ni siquiera la misa, ¿verdad? Y algo que nosotros hacemos, ¿verdad? Fielmente y siempre lo mencionamos, que tenemos la oportunidad, ¿sabes? Preferimos escuchar la misa por Facebook, verla por Facebook o verla de cualquier virtual y no participar. Y es tan importante porque dentro de nuestra vida espiritual, dentro de nuestra oración, dentro de nuestra fortaleza, la misa es clave en ella. Y el no participar, el no hacer comunidad, el quedarse usted en su casa, el vivir con miedo, porque todavía hay gente que vive con miedo, ya esto lo hemos hablado en otros programas, pero todavía hay gente que vive con miedo a salir. Tenemos que comenzar a combatir eso porque el Señor nos espera, el Señor nos quiere fortalecer, y a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos, es donde el Señor nos fortalece y nos da fuerzas para movernos. Y otro detalle, como decía Eugene ahorita de orar por los sacerdotes, muchas veces nos quejamos de nuestros sacerdotes porque son de esta forma, porque son por la otra, o porque son estrictos, o porque son demasiado liberales, o porque son como sean, pero no oramos por ellos para que el Señor los transforme a la forma que tiene, ¿verdad? Que necesitamos que sea para la comunidad donde esté, ¿verdad? Para que se adapte, para que logre llegar a la comunidad. Y si necesitamos un sacerdote que ore mejor, o un sacerdote que predique mejor, pues búsquese ¿verdad? Oremos porque ese sacerdote, ¿verdad? Sea de esa forma, de pedirle al Espíritu Santo que le dé esos dones. Así que, Abraham, Padre Eugene no está por ahí, no se conecta nuevamente, pero Abraham. En lo que Padre Eugene se conecta. Bueno, no, ha sido obviamente un privilegio. Estamos esperando que llegue nuevamente. Privilegio estar con el Padre Eugene, Julio. Pero entonces, ¿qué decir de la oración? Lo hemos dicho ya. Seguir dando ese paso, porque ese paso de depositarnos en las manos del Señor y depositarnos específicamente, pedirle al Espíritu Santo, y como decía el Padre, la humildad, pedirle al Espíritu Santo la constancia, pedirle al Espíritu Santo y que nos dirija en esa oración, porque como dice diferentes textos evangélicos, cuando le pedimos el don al Espíritu Santo de la oración, de alguna manera también es el Espíritu Santo en nosotros orando hacia y dirigiéndose y enseñándonos a nosotros a poder dirigirnos justamente a Él, pero dirigirnos al Padre, dirigirnos a Jesús. Y la oración es relación. La oración es relación. Sí, tenemos texto, tenemos salmos para orar. Jesús oraba con los salmos, rezaba los salmos, los apóstoles, etcétera, etcétera. Pero a la par del rezo también está la oración, es decir, es combinar esas dos enfoques. Hay también algo, aprovecho un segundito para decir, miren, la oración y el rezo. Podemos ver el rezo como la técnica. De la misma manera que nosotros tenemos técnica cuando somos ebanistas y nos enseñan la técnica de hacer unos cortes, de hacer lijar una superficie y demás. Una vez nosotros unimos nuestra habilidad para usar la máquina a la técnica que se nos enseña, llega el momento en que la técnica y la habilidad o la destreza se convierte casi en una sola cosa. Así pasa con la oración y el rezo. Muchas veces decimos, ¿cómo yo voy a estar orando continuamente o bastante tiempo? Pues mira, como nos decía el Padre Eugene y como nos decía Gaby, empecemos a hacer unas oraciones y oremos y acompañémonos en alguna actividad con alguna oración ya ahora con la tecnología, y nos vamos a dar cuenta que en esa misma medida se va a hacer parte ese rezo de nuestra oración.
Eso es un reto que tenemos. Padre Eugene no ha regresado todavía. Va a dar un minutito a ver si se conecta, porque pues, parece que la señal tenía algún problema. Tenía dificultad. ¿Verdad? Estamos sumamente agradecidos de la experiencia de poder, ¿verdad? Que el Padre Julio esté con nosotros, porque esto de la oración, esa forma de comunicarme con Dios, y muchas veces pensamos que tiene que ser, ¿verdad? Como lo hemos hablado ya, ¿verdad? Y como resumen, que tiene que ser una estructura, que tiene que ser algo rígido, que si no es de esa forma yo no estoy comunicándome con Él o no está siendo efectiva. Toda oración es efectiva, ¿verdad? Y muchas veces cuando estamos viviendo esos momentos de desesperación en nuestra vida, de dolor o una situación fuerte, ¿verdad? Está nuestro Padre Eugene por aquí. O estamos viviendo una situación difícil en nuestra vida, que le expresamos con el corazón, con sentimiento, ¿verdad? Y le expresamos al Señor lo que tenemos, ¿verdad? Cuando vivimos ese dolor, esa enfermedad, ese sufrimiento de la pérdida de un ser querido o de alguien bien cercano a nosotros, incluso hasta la pérdida de un trabajo o de algo que para nosotros, ¿verdad? No representaba algo bien importante. O sea, el decir al Señor, el despegarme, ¿verdad? Y expresarle con ese sentimiento, Señor, esa es la mejor oración. Mira, Padre, me siento, desahogarme. Muchas veces nosotros necesitamos desahogarnos, ¿verdad? Y a veces no tenemos nada de frente y dice, Señor, yo necesito desahogarme contigo. Y pega pam, 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 al vino, y uno como que termina descargado ahí, pero dice, Señor, yo sé que me... Y cuando sentimos esa descarga es porque sentimos que el Señor nos escuchó. Sentimos que el Señor ese día logró comprender que ese dolor, esa situación que yo tenía, y logré descargarlo. Eso es parte de la oración y no tiene una estructura. Mira, Padre, yo me siento, me pasó esto, y ya yo no puedo más. Ya esto me tiene cansado, ya si mi familia, muchas veces, a veces nuestra familia, nuestros hijos, a veces llega el momento donde las situaciones son tan fuertes que nos cansan y nos drenan. Pues tenemos, ¿verdad? Y de esto Abraham sabe más que yo. Pues usted descarguen el Señor. Si usted no tiene un psicólogo, no tiene un consejero, no tiene nada de frente, ese consejero es el Señor. Usted descárguese en el Señor. Y permita, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Y esa es la mejor oración. Ese es el mejor estilo de oración, el que logra ¿verdad? Eso en ustedes. Así que... sí. No sé, Padre, pues si quiere dar un último mensajito, ¿verdad? Y nos acompaña en una oración para ir terminando ya, que está... Ya. Estoy ahí, parece que está como cada vez que el viento me toma la señal, pero estoy aquí. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pues algo que hemos aprendido de este domingo que pasó. Se nos fue, mira, a ver si... Debemos de tener en consideración esta oración del Padre Nuestro. Ayer, precisamente, pues, era que proclamábamos este evangelio del Padre Nuestro, ¿verdad? Pues se nos decía eso, de todo, pues, subrayar esa parte donde también, pues, nos dirigamos siempre a Dios como nuestro Padre, ¿verdad? Que también, pues, reconocer las tres divinas personas, siempre que hablemos con Dios, pues, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Por eso, pues, decimos también, cuando vamos a hacer el Padre Nuestro, la oración que el mismo Cristo nos enseñó, y eso es lo bueno. Nos referimos a Dios como Padre, siempre. Inclusive, ¿verdad? Pues, el Señor nos lo señala como el Padre bueno, el Padre que sabe dar siempre lo que necesitamos. Ya prácticamente como diríamos, sé que estamos para terminar, pero de mi parte, pues una vez más, pues gracias a ustedes porque me invitaron otra vez a estar con ustedes. Sé que me habían invitado otras veces, no habíamos podido, ¿verdad? Pero por diferentes compromisos, pero lo importante, como dije anteriormente, me alegra un montón de que ya llevan cuánto, Gaby, no sé, ya llevan más de 2 años en el programa, ¿verdad? Nosotros, bueno, empezamos con la pandemia, vamos para 3 años ya, prácticamente. Ya casi 3 años, así que nos cogimos unos días, ¿verdad? Estructuramos el programa nuevamente, ¿verdad? Y comenzamos, ¿verdad? Y nos mantenemos, gracias al Señor, hasta el día de hoy, ¿verdad? Lunes tras lunes. Yo digo que después de todo, pues también, pues, a los que nos escuchan, les digo que sigan orando. Hoy anteriormente decía, mi experiencia con la oración ha sido también que las personas que han orado por mí, que agradezco su oración, pues también les digo a los que nos escuchan y nos ven
en este caso los que nos ven, porque yo estoy acostumbrado a la radio ya, aquí los que nos ven, que sigan orando por ustedes, ¿verdad? Pues, sigan pidiendo por ustedes para que ese programa pueda seguir para adelante siempre y pueda seguir llevando la buena semilla. Amén. Si nos puede, ¿verdad? Agradecido, ¿verdad? Siempre de la oportunidad de tenerte, ¿verdad? Con nosotros. Siempre le pedimos a Dios, ¿verdad? Por tu ministerio, por todo lo que tú haces, ¿verdad? Por la inspiración que ha sido, ¿verdad? Para nosotros y para muchas personas dentro de todo esto, de este ambiente, ¿verdad? De las redes y de la radio, ¿verdad? Que a pesar de que, yo me acuerdo de la alegría de la fe y con ese amor que tú venías viernes tras viernes acá a Isabela a hacer ese programa, ¿verdad? Y siempre lo hiciste con mucho amor y mucho entusiasmo, ¿verdad? Y si no podía, buscaba. Muchas veces me llamó Padre Eugene 1 hora antes, 2 horas antes, Gaby, tú y nada, y nosotros que no puedo llegar. No puedo llegar y colaborábamos, ¿verdad? Así que en ese ministerio siempre el Señor nos ha unido y como dijo Padre Eugene, nosotros nos hemos visto como 3 o 4 veces nada más, pero el Señor nos da esa fortaleza y nos hace amigos, ¿verdad? Y nos hace familia, ¿verdad? Ya, aunque a veces hacemos meses que no nos vemos o no nos hablamos, de momento envío un mensajito y comenzamos a hablarnos, o me pongo a ver el programa de él y le comento lo que sea, ¿verdad? Y vuelvo otra vez a esa comunicación. Sí. Siempre. Dios siempre nos actualiza. Abraham, si quieres el último mensajito, ¿verdad? Para que Eugene nos haga la oración. Agradeciéndole al Padre por haberlo conocido. Volvemos también, yo no lo he visto personalmente. Yo lo hemos visto ahora. En algún momento vamos a caer por allí y saludarlo y visitarlo y cuidado si hacemos un poquito de bicicleta en algún momento por allí con usted. Mira, está bueno eso. Gracias, Padre, gracias. Bueno, acompaña la oración, Padre, para entonces terminando. Bueno, sí, muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche te damos las gracias porque nos has dado una oportunidad grande de poder conocer más acerca de tu mensaje, acerca de tu palabra. Te voy a que bendigas a cada uno de los que hoy se han estado comunicando con nosotros y han estado pues viendo nuestro programa. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de ellos, conoces cada una de las necesidades que tienen, pero más que nada, Señor, pues te pedimos que nos curan la mayor de nuestras necesidades, que es la necesidad de aprender a orar. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y con la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén, amén. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y vuelvo a Dios, gracias a nuestro Padre Eugene, muchas bendiciones en todos sus ministerios y que siempre aquí estamos a la orden y lo que necesite, ¿verdad? Que colaboremos. Sí, no, vamos a estar ahí. Siempre disponible. ¿Qué se te llama Branca? Abraham puede. No, pero acá nosotros sabemos que siempre estamos disponibles. Así que, nada, muchas gracias. Buenas noches, gente. Y nos vemos el próximo lunes en 2 programas más. Este es su programa, Tiempo Nuevo, Nueva Tierra. Que el Señor les bendiga. Amén.